Muy buenas a todos y espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta segunda parte de este capítulo 9 de Lucas. Recuerden, título, Discipulado, es lo que engloba este capítulo 9. La primera parte la encontrarán acá arribita, en mi canal de YouTube y también en las plataformas de podcast. Que tengan un precioso día. Disfrútenlo. Jesús anuncia su muerte. Pero Él les mandó a que no dijesen esto a nadie. ¿Qué cosa? Que no les dijesen quién era Él, que era el Cristo, que era el Mesías. Mire, la palabra dice, el Cristo de Dios. El Cristo significa el ungido, el Mesías, el enviado. Tú, Señor mío amado, eres la revelación de todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas escribieron de ti. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y el Señor le dice, pero le mandó a que a nadie dijesen esto, porque aún no era el tiempo. Encargándoselo rigurosamente, por favor, silencio, no se lo digan a nadie. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Estos ancianos tienen que ver con el Sanedrín, ¿sí? Esas personas de autoridad que habían, fariseos, religiosos y ancianos. Por los principales sacerdotes y por los escribas. Y que sea muerto y resucita al tercer día. Este es el Señor. Hermano, para usted y para mí está bien. Usted y yo podemos comprender esto. Sabemos que ocurrió así. Pero tiene que ponerse en el contexto. Le está diciendo a sus discípulos todo lo que va a acontecer. Y sus discípulos están siendo enseñados, están siendo discipulados, están creciendo, han cometido errores. Pedro todavía anda con espada, confiando en la carne, sin entender los propósitos de Dios. Y aunque de alguna manera tienen esta revelación, muy entre comillas, porque aún no tenían toda esta revelación, se lo he dicho en muchas ocasiones, estudiamos Marcos, Mateo y Juan, y que posteriormente viene el milagro donde Pedro dice, Señor, ¿qué haremos? Señor, ¿cómo esto? ¿Cómo esto otro? La alimentación de los 4,000 también, luego de haber alimentado 5,000, de ver al Señor sobre las aguas, y luego viene la alimentación de los 4,000 y preguntándose, ¿de dónde sacaremos para alimentar a tanta gente? Hermano, si Pedro, ¿no fuiste tú mismo el que dijo que era el Cristo? Sí. ¿No fuiste tú mismo el que vio la multiplicación de los panes con los 5,000? Sí. ¿Y qué haces cuestionándote? ¿Se da cuenta que tener la revelación es una cosa y saber letras es otra completamente diferente? Completamente diferente. Usted se podrá encontrar con mucha gente que tenga letra, pero tener al Cristo revelado es otra cosa completamente diferente. Y acá el Señor se le está revelando, le está diciendo, ya no estaré. Ustedes quedarán solos. Pero en Juan vimos como el Señor también les promete, pero estará con ustedes el Consolador. Estará con ustedes el Espíritu de verdad, acompañándoles siempre. Y le está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea entregado y desechado por los ancianos, sea muerto y al tercer día resucite. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, atentos a esto, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es esto, iglesia? El Señor está mostrando qué significa el discipulado. El discipulado significa usted muere a todo lo que usted quiere, a todo lo que usted anhela, por hacer la voluntad de nuestro Dios. De eso se trata el cristianismo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no juzgo yo, juzgo a través de la palabra. Y la palabra me dice que tengo que ser amor y misericordioso. ¿Hay límites? Sí, hay límites. Estando tú y él, 2 o 3 testigos delante de toda la congregación, Mateo 18 del 15 en adelante. ¿Cómo perdonar al hermano? Si insiste luego de toda esta advertencia, tómalo por gentil y publicano. Sáquenlo. Es una persona que no quiere entender. 1 Corintios capítulo 5, Pablo exilia a un varón que estaba en un pecado tremendo y que la iglesia, hermano, estaba callada. Sáquenlo para que la vergüenza, la afrenta y el quebranto ahí de él sea tan grande que se arrepienta. Y en la segunda carta de Corintio, finalmente se arrepiente y vuelve. ¿Qué le dice a la iglesia? Abrácenle, ámenle. Ya fue suficiente. Ya le está arrepentido. Se apartó del pecado. Restitúyanle con amor. Confórtenle. Entonces hay periodos que uno tiene que vivir. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Vivir la voluntad de Dios a través de la palabra. Y acá está todo. Esta palabra inerrante, absoluta, verdadera y perfecta y eficaz.
más cortante que espada de doble filo, hermano, dice. Cuando usted toma la palabra y vive según la palabra, usted tiene que hacer esto, morir a usted mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Ahora, ¿cuál es su cruz? Yo no sé cuál es su cruz. Yo no sé qué tiene que estar tolerando, aguantando en términos de sometimiento. Mire, producto de la economía que usted necesita en su hogar, tiene que estar aguantando un jefe. A lo mejor ahí el Señor le está enseñando a aprender a someterse a autoridades. Porque le recuerdo Romanos 13, toda autoridad proviene de Dios y además tienen espada. ¿Sabe a quiénes más les cuesta someterse a las autoridades? Principalmente aquellas personas que vivieron sin un padre a su lado. En su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría. ¿Por qué no todos? Porque de pronto se criaron con la abuela, con el abuelo y sí fueron rigurosos con ellos. O de pronto se criaron con una mamá que no fue una mamá buena, sino una buena madre. Una buena madre que supo amar, dirigir, exhortar, corregir, disciplinar y poner los límites claros, pero también mostrar amor y afecto a aquellos hijos. Entonces una persona que nació sin un padre, sin tener la disciplina, sin tener aquella autoridad a la cual someterse, le es difícil someterse en una congregación, peor aún. Le es difícil someterse cuando a lo mejor el marido no sabe liderar bien una casa, un hogar, porque por A, B o C motivo, hermano, no tuvo un buen ejemplo, sus padres fueron malos ejemplos, etcétera, de ahí en adelante. Hay muchas hermanas, hay muchas mujeres que tienen la autoridad en la casa y que toman el cargo y la autoridad que les corresponde al esposo. Ese cargo y esa autoridad le corresponde al esposo, iglesia. Es que, hermano Cris, mi esposo aquí y allá, y está bien, uno va a ir creciendo. No le juzgue, está bien, lo tiene usted, perfecto. Él tiene que crecer. Él tiene que crecer y usted menguar. Si no sabe, si no tiene esa autoridad, si no sabe cómo liderar una casa, tiene que aprenderlo. Hay cosas que se tienen que aprender y las va a ir aprendiendo y tal vez no las conoce, principalmente porque tú vienes de malos ejemplos, porque no vio un buen ejemplo en su padre, porque nadie le enseñó. Hay otros que es innato el liderazgo, hay otros que tienen que aprenderlo. Pero la autoridad de la casa es el hombre. No es usted, hermana. Es el varón. En la iglesia lo mismo. En la iglesia exactamente lo mismo. Hermano Cris, el pastorado femenino. Está bien que hayan pastoros femeninos. Yo no tengo absolutamente nada con ello. Puedo entenderlo. Ahora, que una mujer lidere una iglesia no corresponde, porque la mujer no puede estar por sobre los varones. No puede. No puede enseñar a los varones. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿y de qué sirve el pastorado femenino? Para que pastoree a sus hermanas. Para que pastoree a las señoritas, les enseñe cómo tienen que ser, cómo tienen que escoger un buen hombre, un buen marido, cómo ser buenas esposas, cómo guiarse como mujeres en este mundo, todo aquello y muchas cosas más, hermano. Pero no puede enseñar sobre el varón, es el hombre la autoridad de la casa. Ahora, ¿el hombre con qué autoridad lidera? Enseñoreándonos por ningún motivo. A lo mismo, muriendo nosotros mismos, negándonos, hermano, y tomando esa cruz. Hay una responsabilidad muy grande que hay sobre nosotros los hombres. 24. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Sabes cuántos paradigmas tiene la Biblia así? Esto es un paradigma, hermano, pero ¿cómo? Pero todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Entonces, ¿qué hago? No hago nada. No hago nada, porque por más que quiera salvar mi vida, la voy a perder. Entonces mejor no hago nada. Mejor la pierdo. Sí, piérdala. ¿Pero por causa de quién? Por causa de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el contexto acá? La muerte. Discipulado. ¿Cómo usted va a ser discipulado si no muere? ¿Hola? ¿Cómo usted va a ser discipulado si no muere al ego, a su vanidad, a su orgullo, a sus deseos, a su... Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Qué significa perder nuestra vida por causa de nuestro Señor Jesucristo? Mucho sentido. Mucho sentido. En este contexto, hacer su voluntad. La misión de los 12, la muerte de Juan el Bautista, la alimentación de los 5,000 para con otros. Dios prospera, Dios bendice, nosotros ahí confiamos en Él. Cuando usted entiende quién es Jesucristo en su vida, en mi vida, usted entiende que tiene que morir para que sea más Él y menos usted. Ego. 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo
y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Sabe cuánta gente se ha perdido, hermano, por amor al dinero, las ganancias? Hermano Cris, ¿sabe qué? Me están ofreciendo tal dinero, tengo que trabajar más fechas, más días. Son un par de horas más a la semana, tengo que trabajar hasta la noche. Ok, ¿cuánto tiempo? No, es que mucho dinero. ¿Con lo que tiene le basta? Sí, hermano, estamos ahí. Le basta, sí, sí. ¿Sabe lo que significa eso, no? Que tiene que abandonar a sus hijos, que su esposa no le va a ver más. Y si por causa de eso a lo mejor su matrimonio se destruye, si por causa de eso usted tal vez se pierde, hermano. Tenemos que saber mirar las cosas, hermano, y estar contentos con lo que tenemos. Por eso en Mateo 6, que le mencionaba hace poquito, la palabra dice, yo no sé si alguna vez había leído esto, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermano, afánese, todo lo que usted quiera, vaya, tenga 2, 3, 20 trabajos, haga empresa y todo el dinero que quiere. Si su corazón está en la riqueza, se va a perder, iglesia, se va a perder. No estamos llamados a tener nuestro corazón en la riqueza, el dinero y trabajar más por dinero. Que hermano Cris no me alcanza. ¿Por qué no le alcanza? No, porque tengo deudas. ¿Por qué tiene deuda? ¿Y qué? ¿No le gustó tener ese televisor? ¿No le gustó tener auto de lujo? ¿No le gustó comprarle a sus hijos zapatillas de 200, 300 dólares? Con esos 300 dólares, ¿cuántos zapatos no hubiese comprado a gente necesitada? Pero ahí está orando, Señor, bendíceme para ser de bendición. Está cubriendo caprichos a sus hijos. Porque los mismos 300 dólares podrían haberle comprado una zapatilla de 20, 30 dólares y hubiesen caminado igual. Si no van a caminar más rápido con zapatillas de 300 dólares. No van a correr más rápido. ¿Dónde está puesto su corazón? Entonces cuando acá el Señor dice que si perdemos nuestra vida por causa de Él, hermanos, es hacer su voluntad, es hacer su propósito. Es vivir conforme a la palabra, es vivir para la gloria de Él, o usted está viviendo para su gloria. Por eso es fácil servir al Señor con nuestros dones y talentos. Hermano Cris, canto al Señor, el Señor me llamó a la guitarra y voy a tocar ahí, hermano Cris. Sí, soy elocuente en la palabra, sé hablar en público, a predicar. Con esa misma motivación lo quiero ver amar al hermano cuando el hermano esté errado con usted y esté pecando contra usted. ¿Qué? Si no sirve de nada, pues, hermano, adorar al Señor con las cosas y capacidades que Dios nos ha dado, es fácil. Pero morir a nuestra carne, a nuestro ego, hágalo cuando sea rechazado. Hágalo cuando sea rechazado. ¿Por qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? O se destruye o se pierde a sí mismo. Esto lo he dicho en otras ocasiones, ¿saben? Hay hermanos acá que me han contado, hermano, que sabe que desea lo mejor para mi hijo, la mejor universidad y lo perdí. Está afuera. Entró a la universidad, se fue al ateísmo, ahora apostató contra el Señor. Yo ruego a Dios todos los días, porque quebrante su corazón. Pregunto, hermano, si usted hubiese sabido que se hubiese apartado a causa de esta carrera universitaria y por buscar la vida y aprovechar todo el dinero, el mundo y esto, ¿lo hubiese hecho o no? Los afanes de la tierra, los afanes del mundo. ¿Estoy diciendo con esto que no estudie? No estoy diciendo con esto que no estudie. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo dónde está su corazón. Ahí le estoy preguntando, ¿quién es este Cristo al que se supone que usted sirve? ¿Quién es este Señor que se supone que usted le llama a su Señor? Y aprendimos que la palabra nos dice, ¿me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de todos los ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Eso tiene que ver, no lo voy a abarcar ahora, pero eso tiene que ver, hermano, con la resurrección y las dos resurrecciones que habrán, para vida eterna y para condenación. Esto está en Daniel 12. Vuelvo a reiterar, no es el punto, no es el contexto de este capítulo 9, pero tiene que ver con ello y ya lo abordaremos en algún momento. Por favor, no se me adelante. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. Les leo los comentarios.
La transfiguración, tremendo tema, del 28 al 36, dice, y aconteció, como 8 días después de estas palabras, de haberle dicho que el Señor que iba a ser entregado y al tercer día resucitar, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. En esta transfiguración podemos ver a Moisés y a Elías que aparecen junto a nuestro Señor Jesucristo. Es una de las cosas, de los motivos por el cual muchos creemos, bueno, yo en lo personal, he escuchado un par de veces por ahí, normalmente yo he escuchado que hay quienes piensan que es Enoc. ¿De qué me refiero? ¿A qué me estoy haciendo referencia? A los 2 olivos o los 2 testigos de Apocalipsis. Se los menciono porque llegaremos a Apocalipsis, estudiaremos esto y le diré, ¿se acuerdan que en los evangelios la transfiguración aparece Moisés y Elías? Bueno, además que los milagros que hacen en Apocalipsis, estos 2 testigos, 2 olivos, son los mismos que hacen Moisés y Elías. Acá de alguna manera está haciendo una referencia a ellos. ¿Puedo estar equivocado? Sí, no es clara la palabra en Apocalipsis quiénes son. Solo que acá son mencionados Moisés y Elías. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando estudiamos 1 de Samuel? Y cuando Saúl va a visitar a la bruja de Endor, el 28, Saúl y la adivina de Endor. Y muchos se cuestionan si este era un demonio o era Saúl, o era Samuel el profeta. Bueno, yo les dije, yo creo que era Samuel, por muchos motivos que acontecen ahí, y esto está ministrado. Aquellos que no sepan de lo que estoy hablando, está en el capítulo 28, permítanme ver si es que, en qué capítulo vamos en YouTube. Le indico inmediatamente si es que está o no está. 1 de Samuel 23. Sí, porque vamos en el 18 recién. Bueno, cuando llegue ese capítulo, o lo pueden ir a ver a mi pestaña en vivo, en YouTube o en mi canal de Facebook, como Cris Armesa. No así el que está editado. El que está editado no está subido, pero en la pestaña en vivo en YouTube está ese capítulo 28 de 1 de Samuel, donde hablamos con referente a esto. ¿Por qué lo digo? Hermano, cría a alguien que está muerto, pues, ¿qué vemos acá? Moisés y Elías. Ahí está su respuesta. Quienes aparecieron rodeados de gloria. Ahora, esto fue voluntad de Dios. Que no se malinterprete. Y aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Esto es hasta el 36. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Quién es este que está hablando? Es el Padre, hermanos. Es el Padre, estando nuestro Señor Jesucristo ahí, hablando y diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ya, del 37, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que me veas a mi hijo, pues es el único que tengo.
Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y el Señor dice, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió al padre. 43, 42, 43. Y todos admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Esto pasa al 44. Sigo, aunque dice Jesús anuncia otra vez su muerte. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El Señor le está anunciando nuevamente la muerte. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas. ¿De quién estaba la autoridad? ¿Cómo es posible que ellos no pudieran entender? Pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre esas palabras. Hermano, no sé si se dan cuenta acá. ¿Por qué el Señor les dice que va a ser entregado, que va a ser muerto el Hijo del Hombre? Y bueno, anteriormente lo veíamos en los versículos, ¿sí? Desde el 21 al 27, que al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué el Señor manifiesta aquello? Porque acá nuevamente lo dice, dando a entender que la obra que tenemos, que la obra que Él estaba haciendo en aquel entonces la tenemos nosotros hoy en día, la iglesia. Digo, ¿acaso esa autoridad que es mostrada en estos primeros versículos del capítulo 9, donde además les dice, no tomen nada para el camino, confíen en Dios, porque la autoridad y el poder que tendrán será sobre demonios y enfermedades? Y luego viene este muchacho, que además en Mateo es mencionado, y añade Mateo a esta historia, donde le preguntan, ¿por qué no pudieron sacar el demonio? Y la palabra dice, porque este género no sale sino con ayuno y oración. Hermano, tiene que ver con la autoridad, con el poder que tiene la iglesia, pero también tiene que ver con una preparación y un crecimiento que tenemos que ir teniendo. Ahora, esta preparación y crecimiento va a ser velado siempre y cuando nosotros no tengamos la madurez para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a perder. Yo no sé si me están entendiendo. El 45 dice, mas ellos no entendían estas palabras. ¿Qué palabras? Las palabras que el Señor le dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, le dice. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Es lo mismo que ya había anunciado en el versículo 21 al 27. Es exactamente lo mismo. ¿Lo entendían? No. Por eso tiene que haber esta preparación durante estos 3 años que el Señor estuvo en ministerio caminando con ellos, pero aún así no tenían toda la revelación. Aun cuando Pedro en estos versículos le dice, el Cristo de Dios, se le dice Pedro. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No. Elías, Juan, profeta, etc. Y ustedes, y Pedro dice, el Cristo, el verdadero Hijo de Dios. No se lo digan a nadie, Pedro. Y aún él sabiendo, no tenía toda la revelación. Hermano, aún Juan el Bautista en la cárcel no tenía la revelación. Como usted y yo, aún así, sabiendo, predicando y obrando, no tenemos toda la revelación. Porque créame que nuestra vida sería completamente diferente. La iglesia hoy día sería completamente distinta si tuviésemos realmente la revelación de Cristo en nuestros corazones. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. ¿Quién permite eso? El mismo que transformó y endureció el corazón del faraón. El Dios Todopoderoso. Y temían preguntarle, tenían miedo, temor de preguntarle sobre estas palabras. Hermano, qué ganas ni van a querer preguntarle si habían sido exhortados. Si el Señor le dice, ¡oh! Generación perversa, incrédula, les dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Yo os he de soportar. Traed acá a tu hijo. Ese género, hermano. Dice la palabra, ese género no sale sino con ayuno y con oración. ¿Qué significa eso? Mayor vino.
Vino nuevo. ¿Se entiende o no? Amén, hermano Cris. Ok, amén. ¿Quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Es que no están entendiendo nada. Miren, el Señor les dice, no voy a estar más con ustedes. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Voy a morir, no voy a estar con ustedes. Mas al tercer día resucitaré. Y ahí inmediatamente ellos. Ay, ¿y quién va a estar el liderazgo? ¿Quién va a ser el mayor? Yo los voy a liderar. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que ustedes. Soy más santo el Señor. Para todos lados vamos los mismos tres. Pedro, Juan y Jacobo. Juan es muy chico, no puede liderar, decía Pedro. Jacobo se queda dormido. Así que yo, pues dice Pedro. Sí, usted, Pedro, listo. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos en sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Otro paradigma. ¿Cómo voy a ser más grande si voy a ser pequeño? ¿Cómo voy a ser más grande y volverme un niño? Se cuestionará. ¿A qué se referirá esto la palabra? Esto lo vimos en Juan, no recuerdo qué capítulo, con relación al servicio. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró en el capítulo 13, partiendo en el libro de Juan, capítulo 13, donde Jesús lava los pies de sus discípulos, mostrando servicio. Cuando el Señor dice que reciba un niño, tiene que ver con cómo nosotros tenemos que ser. Y describe que si no somos como niños, no recibiríamos el reino. ¿Qué tiene que ver con eso? La confianza en nuestro Padre, la inocencia de un niño y la fe a ojos cerrados de un niño. Eso está mostrando. Además, en el capítulo 25 de Mateo también el Señor muestra de aquellos que le vestimos, le alimentamos, les cobijamos. Pero ¿cómo, Señor, si nunca te vimos? Por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Sí? Entonces el servicio, y por eso es el discipulado, este capítulo 9, que el Señor nos muestra de cómo tenemos que estar al servicio del resto. Entonces, ¿quién es el mayor? Es que Él es el menor. ¿Y quién es el mayor? El que está al servicio del resto, el que se entrega al resto. ¿Cómo sabe realmente cómo Cristo se le ha revelado su vida? Porque usted se entregará por su hermano. Estará sirviendo. ¿Sirviendo en qué sentido, hermano Cris? En todo sentido. Usted será atento. Usted le amará. Usted será misericordioso. Cualquier cosa que necesite estar ahí, exhortando, ayudando, disciplinando también ciertamente, pero atento al otro. Y 50, dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque nos sigue con nosotros, O sea, andaba uno que andaba echando fuera a demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan le dice, lo reprendimos porque no sigue con nosotros, no está con nosotros, anda por otro lado. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué está mostrándole ahí? Mire, la motivación de aquella persona que anda exorcizando y echando fuera demonios, hermano, probablemente tenga que ver con una motivación errada. Una motivación errada la cual Pablo describe en Filipenses. Algunos, la verdad, predican de Cristo por amor, pero otros por contienda, por ego, por vanidad, por añadir aflicción a mis prisiones. ¿Cómo descubrirlo? Por su fruto. Por su fruto. Ego, soberbia, altivez, o misericordia, mansedumbre, dejarse discipular. Cuando acá el Señor dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es que ya sea la motivación errada por la cual está actuando, está glorificando a mi Señor. ¿Sí? Pablo está diciendo, ya sea que porque algunos prediquen de Cristo por contienda o añadir aflicción a mis prisiones, predican de Cristo. Así que
dejadle. ¿Contra quién está luchando usted? ¿Contra su hermano? ¿Predica de Cristo, anuncia la gloria de nuestro Señor? Sí, déjela entonces, déjese pelear. 51. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hermano Cris, ¿sabe qué? Quisiera que el Señor mandara fuego y consumiera a la hermana o al hermano, porque eso están pidiendo. Es exactamente eso lo que están pidiendo. Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es que, hermano, si yo lo entiendo, pero tal persona, es que esto es todo otro. Bueno, corrijámosle. En privado, testigo, pero sea misericordioso. Mateo 18:14 que dice: esta no es la voluntad del Padre. Separar, dividir. ¿Saben cuánto andan dividiendo el cuerpo de Cristo, iglesia? Dividiendo el cuerpo de Cristo por doctrina, porque me miro feo, porque dijo esto otro, que porque enseñan esto, doctrina secundaria y terciaria. Dividiendo el cuerpo de Cristo, hermano, porque las luces no me gustan, porque la canción, Marco Witt es un hereje, y ponen Marco Witt en mi iglesia y no voy. Y si no es para usted la congregación, es para el Señor, para honrar a Dios. Ahora usted no lo tiene obligado a nadie. Usted va y busca otra iglesia. Somos siervos por amor a Cristo. ¿Sí o qué? Amén. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas. Y si el Señor se entrega en la cruz, mire, si el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quiénes? Los que creen. ¿Y usted está separando a la iglesia? ¿Y usted está condenando al hermano o a la hermana porque se viste tal o cual? Cuidado. Cuidado con ser piedra de tropiezo, hermano. Cuidado por sentirse moralmente. Es que mira, hermano, cómo hace. Mira lo que dijo. Cuidado. Porque el mismo Cristo que llamó por su vida y que usted está ostentando soberbia y que podemos ser tremendamente altivos y religiosos con otros, por ese otro, el Señor se entregó en la cruz. Usted no ha hecho absolutamente nada. Tenemos que tener mucha precaución, iglesia. Porque le guste o no le guste, y tal vez la manera de actuar del varón o de la hermana es incorrecta, Cristo murió por ellos. Y en Cristo son ungidos. En Cristo son ungidos. Si sirvo a Dios y mi Padre es un Dios amoroso y aborrezco a mi hermano, Dios no es mi Padre. Es clara la palabra en 1 Juan, en esos 5 capítulos. Capítulo 1 principalmente. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Continúo último título y termino con esto. Los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen su guarida, las aves de los cielos un nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, que es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto del reino de Dios. Terminamos, hermano, este capítulo 9. Estos últimos versículos tienen que ver con niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, el discipulado es un morir al ego, a la vanidad, al yo creo, al yo quiero, a mi forma, al yo pienso que esto, yo quiero que sea así, el yo quiero que... no es su voluntad, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Y así como mi pastor de pronto me puede corregir y a él no le es grato, a mí tampoco me gusta ser corregido, él está haciendo su labor y yo tengo que hacer mi labor. La labor del padre, la labor de una madre es tremendamente, en muchas ocasiones, desagradable, injusta, penosa, angustiante, porque tenemos que corregir situaciones de nuestros hijos, hermano, que no nos gusta. No es grato corregir a nuestros hijos. No es grato porque aun quisiéramos abrazarles, estar con ellos y disfrutarles, si tienen un mal comportamiento, tienen que ser corregidos. Pero ¿corregidos para qué? Hermanos, ¿corregidos para qué? Corregidos para crecer. Corregidos para crecer. Y hay cosas de las cuales usted se tendrá que apartar, hay cosas que usted se tendrá que alejar. Cuando acá dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y enuncia el reino de Dios, hermano, usted va a tener gente en su familia que por mucho que les predique, tal vez no van a aceptar nunca al Señor. Usted lo sabe, no. Yo lo sé, no tampoco. Pero hay gente que le va a recibir. Y usted no puede estarle dando perlas a los cerdos cuando los cerdos no van a recibir esas perlas de buena forma porque no van a valorarla. Yo no sé cuántos años va a querer usted. Es que, hermano Cris, sabe que mi novio no es cristiano. ¿Su novio? O sea, usted está haciendo planes para casarse. Sí, hermano. Y no es cristiano. Usted sabe que está pecando, ¿no? ¿De rebeldía contra Dios? No, hermano Cris, sí. Está pecando. La palabra dice, no busque un yugo desigual. Y usted está buscando un yugo desigual. Entonces, el día de mañana, cuando usted se case con aquel novio que es bonito, ojo azul, es rubio, alto, ay, canta hermoso, y la tiene loca, ¿sí? De esa misma manera va a volver loca a otra, más linda, más hermosa que usted, y va a decir, oh, que acá está, y la va a abandonar. No alegue. Si usted está tomando decisiones fuera de la voluntad del Padre, haciendo su propia voluntad y no escuchando los consejos de Dios, no alegue. ¿Le parece? ¿Lo tiene claro? Es que, hermano, le predico y yo sé que el Señor lo va a transformar. ¿El Señor o usted? ¿Cuántos años lleva con él? No, 2, 3 años. ¿Y en 3 años no se ha convertido? No. O usted es un mal ejemplo y realmente no le está mostrando el amor de Dios. O 2, él nunca va a ser cristiano. Es que no hay más. Y si se convierte, espere que se convierta. ¿Cuánto tiempo lo va a esperar? ¿Es capaz de aguantarse 20, 30 años a que se convierta y el Señor haga la obra en él? ¿O se busca un verdadero cristiano por fuera mejor? Lo mismo, hermano, con nuestra familia. Hay gente de la cual usted se va a tener que apartar. ¿Cuántos años lleva predicándole? O usted es un mal ejemplo para ello y no ha muerto a su voluntad y no es Cristo en usted, o 2, no está en la voluntad porque sus corazones son perversos. No hay más. Es que no hay más. Y hay muchos otros que necesitan ser alcanzados por ese mensaje que usted está ahí, perdiéndolo por causa de qué. Entonces, cuando acá dice, dejad que los muertos entierren a los muertos, hermano, es tiempo de preocuparse de otro. Por eso dice la palabra, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. No tiene que estar volviendo atrás. Usted avance, avance. Siempre le he dicho, corra, trote, camine, gatee, pero jamás se detenga. Usted avance, usted crezca. Discipulado. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros crecer a la estatura del varón perfecto. Tenemos que ir creciendo. No podemos ser lo mismo un año para atrás. No podemos ser lo mismo. Iglesia, dudas, preguntas, consultas. Y es así como finaliza este capítulo 9. Unas palabras preciosas de nuestro Señor. Hermanos, recuerden estudios bíblicos a diario. A las 8 de la mañana, a 21:15 de la tarde. Serán bienvenidos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Prácticamente todos los días en ese horario en Chile. 8 a.m. y 21:15 p.m. Les esperamos.